Principalmente voy a ir pues reseñando quizás los datos que considero más importantes. No obstante, al final de la presentación, si algún asistente, algún profesional quiere que se le traslade la presentación, sin problema lo podemos ver, o incluso lo pongo a disposición del grupo SAR para que se le pueda trasladar a todos los profesionales. La presentación tiene una estructura lógica, es decir, desde el posicionamiento como entidad tutelar o como fundaciones tutelares especializadas en el sector, tomando como referencia el ejemplo o el trabajo que actualmente lleva a cabo la Fundación Tutelar TAO, teniendo en cuenta que somos una fundación sectorial que trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Si al final de la presentación tengo espacio, os comentaré un poco la población actual con la que trabajamos y digamos que el reparto, la localización y la distribución de actuaciones que se llevan a cabo en la Comunidad Autónoma Andaluza. Por posicionar un poco, tenemos que tener claro lo que es una entidad tutelar, es decir, la normativa establece que tanto las personas físicas como las jurídicas podemos ejercer funciones tutelares. En el segundo apartado es donde incluimos a las entidades tutelares. Si ustedes buscan en Internet, en distintas bibliografías, qué es una entidad tutelar, van a aparecer multitud de definiciones sobre este tipo de entidades. Nosotros, tanto para las entidades tutelares como para la emisión, como para los valores que lo veremos a continuación, siempre tomamos manuales y documentos y bibliografías que son producto del trabajo de profesionales pertenecientes a fundaciones tutelares con el movimiento asociativo y que son manuales que se han consensuado con FEAC y que entendemos que se ajustan más a la práctica de la fundación. La definición principalmente lo que quería decir es que nosotros somos una entidad cuyo objetivo principal es el ejercicio de cargos tutelares para el que hayamos designado por una autoridad judicial competente, es decir, todos los juzgados de primera instancia son los competentes en este tipo de procedimientos. Nuestra función principal es esta. Cuando tratamos de la misión, veréis que ya es por primera vez cuando hablamos del compromiso ético que tenemos las entidades tutelares con las personas sobre las cuales ejercemos este tipo de cargo. Es decir, uno de nuestros principales cometidos no es solo que la persona participe en el proyecto de vida que debemos planificar desde las entidades tutelares, sino que sus deseos, sus fines, sus intereses sean respetados y sean tomados en cuenta a la hora de establecer cuál es el tipo de intervención más conveniente para la persona. Tanto como entidad tutelar y luego ampliaremos como fundación, existe una serie de normativas que justifica y desarrollan las formas de procedimiento de las entidades como la que represento. Evidentemente, y con respecto a la entidad tutelar, lo más importante que debemos tener en cuenta es la reforma del Código Civil del año 83. Es decir, en esa reforma se introduce el artículo 242 por el que permite que entidades de tutela ejerzamos este tipo de cargo. Posteriormente, a nivel autonómico, muy relevante la Ley 1/99 y el segundo plan de atención integral para las personas con discapacidad en Andalucía, ya que en ambos supuestos se establece el compromiso de la Administración de la Junta de Andalucía por fomentar e impulsar la creación de instituciones de tutela. Sí es cierto que desde que la práctica de las entidades tutelares comienza, la forma jurídica de la fundación es la que más peso específico tiene en la Comunidad Autónoma Andaluza. De ahí que también os reseñe que existe normativa especializada en la Comunidad Autónoma Andaluza al existir una competencia establecida en el Estatuto con respecto al régimen jurídico de las fundaciones y existiendo desarrollos legislativos posteriores con respecto a las fundaciones, tanto en leyes como en decreto. Siendo muy importantes los valores, retomo lo que os comentaba al principio, es decir, nosotros nos suscribimos valores consensuados por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que en la actualidad engloba a 24 fundaciones en el campo de la discapacidad intelectual pertenecientes a 16 comunidades autónomas. Entre los valores más importantes que nosotros suscribimos, en primer lugar, la transparencia, la claridad y la ética, pero me gustaría reseñar tres. Que la persona tiene que ser la protagonista de cada una de las intervenciones que se lleven a cabo, la independencia. Cuando a continuación veamos un poco la diferenciación de entidades tutelares en Andalucía, veréis que la diversidad es amplia en nuestra comunidad autónoma. No obstante, nosotros pertenecemos a nivel nacional a distintas asociaciones que engloban a fundaciones tutelares y uno de los requisitos que se exige para poder formar parte es que la fundación tutelar no preste otro servicio adicional a de la tutela. Es decir, nosotros no tenemos ni recursos ni residenciales ni ocupacionales y, de hecho, si desarrollábamos este tipo de trabajo, pues no podríamos participar de estos grupos a nivel nacional. Como último punto importante, la subsidiariedad, es decir, la opción de que una fundación tutelar ejerza un cargo siempre tiene que ser la última. Siempre que existan familiares o personas de referencia cercanas a la persona sobre la que hay que designar un cargo tutelar, lo lógico es que sea ella la que se encargue y no una fundación tutelar. Adentrándonos un poco ya en Andalucía, veréis, si consultáis el protocolo de actuación para entidades tutelares de Andalucía, que existen tres entidades principalmente. Las entidades privadas, como las que represento yo, que pueden estar o no vinculadas a recursos residenciales, aquellas que nacieron de iniciativa pública y actualmente tienen una naturaleza mixta,
y las entidades tutelares que pertenecen a la propia administración pública. Las dos últimas normalmente corresponden a provincias que no son Sevilla, es decir, normalmente Málaga, Granada, Almería tienen fundaciones de este tipo. Como voy a centrarme un poco en la práctica de la Fundación, tomando como referencia la Fundación Tutelar Tao, os desgloso de forma muy sucinta cuál es el origen de la Fundación Tutelar Tao, es decir, que sepáis que fuimos promovidos por la Asociación Paz y Bien, es decir, una entidad prestadora de servicios, que detectó en los años 90, es decir, aunque la Constitución del año 94, pero desde unos años antes ya se veía la necesidad de crear una institución que arbitrara el ejercicio de estos cargos tutelares que eran resueltos por los juzgados de primera instancia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era común que el papel de tutor lo ejerciera el director de la residencia. Entonces lo que se veía era que existía una necesidad de crear una institución que no fuera juez y parte en la vida de la persona. Nuestros fines estatutarios, los más importantes son los dos primeros, es decir, la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y el ejercicio de las fundaciones tutelares que nos hayan sido encomendadas. Aquí retomo lo que os decía al fin de la definición de las entidades tutelares. Nuestro cometido principal es el ejercicio de esas funciones tutelares. Es cierto que desarrollamos otras acciones que hoy en día ya están recogidas y reconocidas por el protocolo de actuación que promovió la Dirección General de Personas con Discapacidad, pero nuestro punto en el que debemos incidir continuamente es en el ejercicio de esas funciones tutelares. Como fundación sectorial sí os tengo que decir que la evolución del perfil de persona tutelada ha variado considerablemente en estos años. Es decir, nosotros partimos de una persona puramente o en la que únicamente existía un diagnóstico de discapacidad intelectual, y sí es cierto que hoy en día lo común es que nos lleguen casos de personas en los que aparte de una discapacidad intelectual exista un diagnóstico de trastorno mental y puedan confluir otro tipo de dificultades o problemáticas como el consumo de tóxicos, existencia de procedimientos penales, etcétera. Cuando hablamos de vulnerabilidad es importante que tengamos en cuenta el segundo punto, es decir, sí es cierto, y el Norberto, nuestro fiscal, nos lo podrá ampliar con más detenimiento, que nosotros empezamos a trabajar con población mayor de edad a partir de los 18 años. No obstante, tenemos colaboración, acuerdo de colaboración con las delegaciones territoriales de forma en relación al colectivo de menores de edad con discapacidad intelectual sobre lo que se estima que es necesario encuadrar un procedimiento sobre capacidad. Con esto, ¿qué es lo que se pretende? Pues que cuando el menor de edad alcance los 18 años no se produzca una situación de vulnerabilidad o desprotección y la persona esté tutelada desde el mismo día que cumple los 18 años. Os puedo poner como ejemplo que hoy en día la Fundación Tutelar Tao está pendiente de ejercer dos cargos de estas características, uno en junio y otro en julio, y empezamos a ejercer el cargo el mismo día que el menor alcanza la mayoría de edad, por lo que no hay ninguna laguna de protección para el chico. El lugar y el tipo de residencia también es importante que tengamos en cuenta que no condiciona la aceptación del cargo de tutor. Al final de mi presentación veréis que tenemos tanto usuarios en residencia como en domicilio, y esto no es un punto de inflexión en la respuesta de la Fundación, pero sí es cierto que aquellas personas que están en domicilio, la respuesta de la Fundación va a estar muy en consonancia con respecto a los recursos institucionales con los que cuenten. Todos somos conscientes de cómo está ahora mismo la situación, la reducción o la ralentización quizás del reconocimiento de la situación de dependencia de las personas con las que trabajamos, y nos encontramos muchas situaciones en las que no existe un recurso que pueda apoyar la labor de una fundación tutelar. Evidentemente trabajamos con una población dependiente. De todas las personas que ahora mismo tenemos con cargos tutelares asignados a la Fundación, el 97% se han iniciado los procedimientos para reconocer esta situación de dependencia. El 3% que veis ahí residual no es porque entendamos que no son personas en situación de dependencia, sino porque están vinculados al colectivo de personas cuya capacidad ha sido modificada parcialmente, normalmente sometidas a curatela, y libremente deciden no iniciar este procedimiento de reconocimiento. Por último, las planificaciones que debemos llevar a cabo en las fundaciones tutelares y que nosotros aplicamos están basadas en los apoyos que la persona necesita para complementar su capacidad. De hecho, o de esta forma, damos un poco o instrumentalizamos las disposiciones que vienen recogidas tanto en la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad como en el Protocolo de Actuación para las Entidades Tutelares en Andalucía. Ahí podéis ver la evolución de usuarios que hemos tenido. Es decir, pasamos en el año 94 de 12 usuarios a finalizar en 2012 con 213 cargos tutelares aceptados. Ya me voy a meter de lleno, y quizá aquí es donde me voy a parar un poco más, la práctica en el ejercicio de cargos tutelares. Es decir, sí os anticipo que como entidad que ejercemos este tipo de cargos tenemos un peso específico de legislación importante. Quizá lo más relevante, evidentemente, son el Código Civil, ya que regula toda la materia
jurídica en asuntos de tutela y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, os adjunto otra normativa importante que condiciona el día a día de la Fundación Tutelar, siendo o incidiendo en un porcentaje muy alto la ley reguladora de la autonomía del paciente, sobre todo en aquellas personas que tienen una modificación parcial de su capacidad. Con respecto a la práctica, os reseño 3 artículos muy importantes del Código Civil que inciden en nuestra práctica. Y os explico por qué lo incluyo. Es decir, aún hoy en día nos encontramos con profesionales, con familiares, con personas que pertenecen a otro sector, que entienden que por el hecho de nosotros ser tutores de un tercero podemos llevar a cabo cualquier acción. Es decir, eso no es así. Es decir, ya el propio Código Civil establece la vigilancia, las obligaciones que tiene el tutor y aquellos actos para los que necesitamos autorización judicial. Es decir, una fundación tutelar y una persona que ejerza el cargo tutor de otra ni puede vender, ni puede comprar, ni puede solicitar un préstamo sin una autorización previa por parte del juzgado que conoce el procedimiento. De hecho, incluso para hacer gastos extraordinarios, nosotros siempre consultamos al juzgado competente su valoración en relación a aquella acción que vayamos a iniciar. Con respecto a las obligaciones que tenemos como tutores, evidentemente es importante que conozcáis la obligación de presentar cuentas e informe de situación personal. Es decir, si tuviéramos un poco de más tiempo, os podría enseñar formularios y metodología de trabajo que llevamos a cabo desde la Fundación Tutelar. Sí es cierto que es obligatorio, es preceptivo que las entidades presentemos todos los años información sobre la situación patrimonial del tutelado, adjuntando certificados, evidentemente, que acrediten los gastos y los ingresos que la persona ha tenido durante ese ejercicio, e igualmente datos respecto a su situación personal. La situación personal es verdad que año tras año tenemos que ir mejorando, incluso solemos recibir oficios de la Fiscalía en los que se nos solicitan que al ejercicio siguiente se amplíe información en determinados puntos, siendo la última la recomendación o la vinculación que nos realizan para el próximo ejercicio respecto a nuestra valoración sobre el derecho de sufragio de las personas a las que tutelamos. Como dato objetivo lo pongo ahí. En el año 2012 tuvimos que presentar más de 175 informes anuales económicos y personales. Este número tan importante de expedientes que tenemos en las sedes judiciales es lo que justifica que muchas veces sea imposible, en la mayoría de ejercicios, presentarlo durante el primer trimestre del año, como en algunos autos judiciales se nos recomienda o se nos encomienda. Normalmente los juzgados de familia son los primeros que presentamos las cuentas e informes en el primer trimestre del año siguiente al que finaliza, y el resto pues vamos contestando los requerimientos y durante el ejercicio pues vamos presentando para dar cumplimiento a estas obligaciones. ¿Qué aspectos inciden en la planificación del trabajo que realizamos con nuestros usuarios? Serían 3 principalmente. En primer lugar, el lugar de residencia, es decir, si la persona está en un domicilio, está en un recurso residencial, el tipo de cargo tutelar, por prevalencia que sepáis que en la mayoría son tutelas completas, y lo pongo entrecomillado, permite un poco la licencia, pero para que entendamos que son personas con una modificación de su capacidad completa, lo que antes de la Convención de las Naciones Unidas se denominaba incapacidad absoluta, curatela y tutelas parciales. Siempre debemos tratar que la persona forme parte de ese proyecto de vida. Debemos intentar no institucionalizar masivamente a las personas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces este derecho de las personas confluyen con situaciones de riesgo que pueda haber para él o tercero, es decir, porque puedan existir problemas de conductas disruptivas, otro tipo de dificultades en el domicilio, o porque no cuente con apoyos de la Administración aparte de la Fundación Tutelar. Es decir, ahí os pongo, por ejemplo, el ratio que actualmente tiene la Fundación Tutelar TAO, que es un técnico en atención directa cada 51 usuarios. Es decir, la población es tan grande que muchas veces es difícil poder intervenir en situaciones en domicilio cuando la persona no cuenta con recursos de manera colateral a de la Fundación Tutelar. Por centrar un poco, es decir, cuando hablamos de la práctica de las fundaciones tutelares, vamos a diferenciar 3 casos principalmente. La intervención de la fundación en tutelas completas, es decir, en aquellas personas cuya capacidad ha sido modificada totalmente, en tutelas parciales y en curatela. En las tutelas completas existen 3 casos principalmente: aquellos que están en residencia, los que están en domicilio. Las personas que están en residencia, todo esto está regulado en el protocolo de actuación para entidades tutelares en Andalucía, es decir, ahí se establece cuál es el nivel de apoyo que se le deben de prestar a los centros prestadores de servicios. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora? Que no existe uniformidad en los centros prestadores a la hora de establecer qué metodología interna de regulación tiene y qué servicios ofrecen, con lo que esto supone un hándicap porque tenemos que estar continuamente adaptándonos a los centros en los que la persona tiene pues esa plaza adjudicada.
Importante, que no viene recogido en el protocolo, la constitución de comisiones anuales de seguimiento. Es decir, esos informes anuales que debemos de presentar, juzgado que conoce del procedimiento sobre capacidad, es lo que conlleva que, aparte de un seguimiento periódico de la persona, llevemos a cabo comisiones con los equipos técnicos de los centros prestadores de servicios para valorar los objetivos que esta persona ha alcanzado durante el año en el centro residencial en el que ocupa plaza concertada. Si cuando aceptamos el cargo de tutor absoluto, tutor completo, la persona está en domicilio y puede continuar en su medio, evidentemente el nivel de apoyo que se establece con la persona es mayor que aquellas otras que están en concierto. El propio protocolo establece que el nivel de apoyo variará en función de los recursos que la Administración preste a esta persona en domicilio. Aquí igualmente existe un técnico que se encarga de visitar a la persona, regulariza el suministro, pero quizás el punto más importante que posibilita que la persona continúe en su medio es el establecimiento de una red de apoyo entre la familia, los servicios sociales, el centro de salud y si existen vecinos que se impliquen y supervisen a la persona con los vecinos. Si todos estos factores que intervenimos en la vida de una persona nos coordinamos, evidentemente es posible que la persona se mantenga en su medio y que no exista desprotección sobre aquellos que viven en su vivienda. Nosotros ahora mismo tenemos 43 personas que se ha posibilitado que vivan en su contexto y que no sea necesario un internamiento involuntario. Con respecto a la última situación, y ya termino, en fin. Gracias. Podemos encontrarnos que la persona esté en su domicilio, pero que sea imposible la continuidad en su medio. En este caso, evidentemente, el nivel de apoyo que se presta es total a la persona en su domicilio, no existe una individualización del trabajo y lo que se intenta es ser un freno o ser un soporte a la persona hasta que lleguen o hasta que se concierten los recursos que evidentemente la persona necesita para salvaguardar su integridad física. La situación tipo que nos encontramos en este apartado, pues una persona que está en su domicilio y que está pendiente de adscripción a un recurso residencial. Por último, que sepáis que existen tutelas parciales, normalmente están vinculadas al ámbito patrimonial, pero sí es cierto que con la entrada de la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad nos llegan o se resuelven sentencias en las que existen aspectos puntuales en los que el tutor debe de incidir con la persona y que en relación a las curatelas, aunque normalmente o la mayoría de curatelas que nosotros tenemos asignadas están vinculadas al artículo 271 del Código Civil, es decir, en aquellos actos en el que el curador asiste que necesitan autorización judicial, sí es cierto que igualmente con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas, pues existen curatelas que existen disposiciones específicas hacia el curador, normalmente relacionadas con el seguimiento de salud mental, ¿vale? La última parte de la presentación, ya os digo que la puedo hacer llegar a quien esté interesado, hablaba un poco de los retos de las fundaciones tutelares y yo simplemente lo resumiría en uno de ellos. Es decir, yo lo decía antes, es necesario en la situación, en el contexto en el que estamos ahora mismo, que todas las partes que trabajamos con colectivos vulnerables nos coordinemos porque a la Fundación, dice aquí está mi compañero José Antonio, solo tenemos ahora mismo 72 expedientes en trámite, muchos de ellos con una necesidad residencial y de recursos importante. Es decir, tenemos que hacer un planteamiento, o creo que tenemos que tomar conciencia de cuál es la situación, para ver qué apoyos entre todos le podemos prestar a estas personas durante el tiempo de tramitación de los procedimientos, mientras el procedimiento de adscripción de plaza, es decir, no sé qué fórmula debemos de tomar en consideración para buscar una solución al contexto que tenemos ahora mismo. Pero lo que sí es cierto que en ausencia de recursos para la persona, una fundación tutelar no puede salvaguardar la integridad de esta persona las 24 horas del día si no contamos con apoyo, bien desde servicios sociales, bien desde la Administración de la Junta de Andalucía o bien desde aquella instancia que pueda colaborar y coordinar las actuaciones que impidan pues, que la persona se encuentre en una situación de desprotección. Tengo ahí algunos manuales de la última memoria de la Fundación, es decir, igualmente, si al final de la presentación me dais los datos, pues os lo puedo hacer llegar sin ningún problema. Muchas gracias.